Muy buenos días, señores periodistas. ¿Listos? Okay. Durante todos estos días hemos estado organizando a nuestros equipos, recibiendo muchísima información. Agradecemos a todos los ciudadanos que nos han ido alimentando de denuncias y de irregularidades que han existido en diferentes partes de nuestro país. Hemos organizado intensamente a todos los grupos de voluntarios que vienen apoyándonos, sobre todo porque, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, aquí estamos no solamente defendiendo los votos, defendiendo la democracia, sino sobre todo conocer la verdad. Los hemos convocado el día de hoy para darles a conocer los avances que hemos venido realizando y cuáles son los lineamientos también que vamos a seguir en los próximos días. Un punto fundamental de esta defensa ha tenido que ver con el análisis de los plazos. Y aquí se ha generado pues un gran debate sobre hasta cuándo debe ser el momento en que se recepcionan estos pedidos de nulidad, que, dicho sea de paso, es importante señalar, han ocurrido por parte de ambos partidos. Y yo creo que después de la publicación de ambas resoluciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido, primero ampliando el plazo y luego derogando esta ampliación, creo que queda muy claro que este debate va a quedar zanjado. Agradezco muchísimo la presencia el día de hoy de diferentes abogados. Quiero cederle el uso de la palabra a la doctora Lourdes Flores Nano, justamente para que nos explique este tema del plazo con el análisis legal y en el marco constitucional, y si brevemente también nos puede hacer algunas reflexiones adicionales. Doctora Lourdes. Muchas gracias, Keiko, y muchas gracias, doctor Galarreta y doctor Miki Torres, por permitirme ser parte de este equipo en el que nos vamos sumando abogados independientes, ciudadanos diversos, para ir precisando conceptos de la importancia y trascendencia de lo que está en debate. Y lo primero que yo quiero decir es que siento con absoluta sinceridad que represento y soy parte de un equipo de abogados y de personas que queremos interpretar el derecho de los ciudadanos, la defensa del voto de millones de peruanos y la verdad electoral. Y acaba de hacer una precisión la señora Fujimori que es muy importante, para que no le quepa a ningún peruano ni a nadie en el extranjero de qué se trata la defensa en la que estamos involucrados, primero millones de ciudadanos, evidentemente la candidata y su equipo más cercano, y quienes nos estamos sumando a esta causa. Se trata, señores periodistas, de la defensa de la Constitución. Ninguna acción, ningún pedido que estemos formulando se escapa en un milímetro del mandato constitucional. Y en particular de uno, que les ruego, formando conciencia, hagamos llegar al Jurado Nacional de Elecciones a los ciudadanos. Dice el artículo 176 de la Constitución que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. No dice mirar, no dice contemplar, dice asegurar. Y nosotros creemos que hay razones muy poderosas
para pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que cumpla su tarea de asegurar que el día que dé un resultado, ese resultado sea verdaderamente lo que ocurrió en cada una de las mesas donde hemos nosotros cuestionado a través de nulidades la situación existente. Por esa razón, ha dicho hace un instante Keiko Fujimori que hay un primer tema que vencer, un primer aparente escollo, un primer aparente argumento que impediría, según las voces de algunos, que el jurado analice todas y cada una de los pedidos de nulidad que en su momento se han presentado. Creo que nadie ha sido más lúcido en esta materia y más claro, y me sumo a esos argumentos, que el distinguido expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urriola, desde una posición igualmente, sumándose como nosotros a las reflexiones jurídicas, pero absolutamente independiente y en su incuestionable carácter de distinguidísimo expresidente del Tribunal Constitucional. Ustedes comprenderán, señores periodistas, que un expresidente del Tribunal Constitucional no se suma a una causa en la que no cree, no pone en juego su prestigio de tantos años si no estuviera convencido del valor de sus argumentos. Y por eso, con toda modestia, suscribo y respaldo con plenitud lo que él ha señalado. ¿Y qué ha dicho el doctor Urriola? Ha dicho con toda claridad: yo tengo una disputa mayor con el Jurado de Elecciones, pero voy a seguir la del doctor Urriola. En la medida en que hay una disposición administrativa, nunca una disposición administrativa puede ir contra una ley o contra el mandato constitucional. No nos pueden decir, porque hay una ley, una norma, en otras circunstancias, que no eran las de la pandemia, que no eran los temas digitales, no nos pueden argumentar esa norma, porque esa norma es de menor jerarquía que el mandato constitucional, y vuelvo a repetirlo. ¿Y cuál es el mandato constitucional? Asegurar que la votación sea la real. Y para asegurar que la votación sea la real, si hay cuestionamientos tan serios y trascendentes, hay que entrar a mirarlos. A ese incuestionable argumento que el doctor Urriola, a través de diversas exposiciones, está sustentando y que seguramente ustedes le seguirán preguntando, voy a permitirme esta mañana, agregar uno más, que no es menor. Como ustedes saben, en una marcha y contramarcha, el día miércoles, doctor, ¿no? El día miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿podemos mostrar el texto? Extendió, en un acuerdo por unanimidad, extendió, ese es el acuerdo, extendió de manera excepcional el plazo para la presentación de solicitudes. O sea, el miércoles, en un momento dado, el jurado dijo, hay que extender el plazo. Eso lo hizo en algún momento en la mañana. Esta resolución solo salió publicada ayer. Y después lo dejó sin efecto. ¿Cuál es la otra disposición? La del otro acuerdo. Ese deja sin efecto, ponemos la muestra más grande, dejar sin efecto. Pero ¿cuándo se ha hecho público todo esto? Ayer. Recién ayer. ¿Quiere entonces decir el miércoles, el jueves, el viernes, qué estuvo vigente? Lo primero, ¿qué cosa es lo que manda? La decisión del Jurado Nacional de Elecciones. No la nuestra, no nuestra convicción que la norma administrativa no se puede aplicar. Rige la palabra, la declaración por unanimidad del Jurado Nacional de Elecciones, que se extiende el plazo y que solo lo deja sin efecto hasta ayer, que se publica la decisión y se hace pública. Eso en el derecho se llama actos propios. Es decir, por un acto propio del Jurado Nacional de Elecciones, independientemente de nuestra convicción que no hay norma, que una disposición administrativa no puede ir contra la Constitución, por un acto propio del jurado, el jurado ha concedido este plazo que solo ha dejado sin efecto ayer. Razón por la cual suscribo también las palabras de la señora Fujimori hace un instante. En nuestro concepto, ese debate está zanjado. No hay la menor duda. No porque lo digamos nosotros, porque lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, porque por un acto propio del que solo se ha desdicho con unas disposiciones publicadas ayer, el plazo es incuestionable. De modo que, por lo menos en esa materia,
en la que, repito, la autoridad es la autoridad constitucional del ex magistrado Óscar Urriola, yo creo que sería absolutamente inaceptable que se pretendiera poner cortapisas al deber constitucional. Pero para no caer en formalismo, que es además la regla, vuelvo a repetir el texto constitucional. El deber del jurado es asegurar, asegurar. Y solo puede asegurar si hace su tarea y si los magistrados cumplen su deber. El cuestionamiento, hay otros, hay varios, y entiendo que se va a hacer también referencia a eso, pero yo me voy a referir al más fuerte. Uno de los cuestionamientos más fuertes, más sólidos, de aquello que obliga a mirar la verdad electoral, a ver qué pasó en esas 900 y pico mesas, es que se han evidenciado la existencia de firmas falsas. Señores periodistas, algunos de ustedes nos acompañan muchos años en la vida y otros son por supuesto más jóvenes. No es un tema menor, no es un tema menor que en 800, en 900 actas de distintas circunscripciones. No digo que en todo el Perú, no digo que la OMPE o que el jurado tenga nada que ver, no. En un puñado de actas hay firmas falsas. No es algo relevante que en un proceso electoral los miembros de mesa, que son autoridad electoral, porque los miembros de mesa son la primera instancia, son la primera autoridad electoral, hayan firmas falsas. No es algo que en cualquier país que se aprecie de conocer la verdad tiene que investigarse, pero evidentemente que sí. Es un primer dato que merece un esclarecimiento para asegurar cuál ha sido el resultado electoral. Y entonces estamos ante un segundo momento. Y es que para saber si las firmas son falsas o no, desde luego entiendo que los abogados que están interviniendo en cada una de las causas están presentando y presentarán las pericias respectivas, pericias de parte. Ustedes son testigos que hace unos días yo anuncié, las tengo, no las he traído hoy día, pero 5 pericias tomadas al azar, y así se van a poder hacer las pericias correspondientes y se presentarán. Esa es la pericia de parte, es lo que uno dice, oye usted, estoy demostrando que la firma es falsa con esto. Pero estamos ante un planteamiento mucho más serio y absolutamente fácil de cumplir. ¿Qué le estamos diciendo al Jurado Nacional de Elecciones? Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes son parte de algo que se llama el sistema electoral. Y el sistema electoral lo integra el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Así se ha dado desde la Constitución del 93. Muy bien. ¿Qué les hemos pedido, señor? Pídale a la RENIEC. ¿Por qué a la RENIEC? Porque la RENIEC es la institución pública, parte del sistema electoral, que verifica las firmas. Por ejemplo, cuando los partidos políticos queremos inscribirnos, ¿quién hace la verificación de las firmas? La RENIEC. ¿Porque se nos ocurre? No, por mandato de la ley. Entonces, el Jurado de Elecciones voltea a la RENIEC, le pide a la RENIEC que verifique las firmas, nadie se sale de su función y sabremos si esas firmas son correctas o no. Ayer, perdonen, ¿y saben quién está dando el ejemplo en esa materia? ¡Qué orgullo! El día de ayer, el Jurado Especial de Huancavelica. ¡Qué orgullo! ¡Qué mensaje para el Jurado Nacional de Elecciones! El Jurado Especial de Huancavelica, dándole un ejemplo a todos los peruanos, ha pedido, mediante oficio, al jefe de la Oficina Descentralizada de la OPE de Huaytará: señor, envíeme usted la referencia sobre la RENIEC, sobre la información RENIEC de la mesa tal de los ciudadanos. Por supuesto. ¡Qué orgullo! Jueces, magistrados electorales de Huancavelica están dando un ejemplo de una tarea elemental. RENIEC, dame las fichas para poder, o mejor dicho, no, tú, que eres la encargada de verificar, verifica. Y ayer, uno de los abogados, con ocasión de un tema que no lo quiero marear, en que se contaban los votos, etc., le pide al jurado otra cosa elemental. Señores miembros del jurado, alcance para discutir si efectivamente los votos son los que son, cuántos ciudadanos han votado, etc., por favor, pídale usted a la OMPE que entregue la lista de los votantes de esa mesa que se está cuestionando. Se lo está pidiendo, en fin, a la estratosfera. No. Señores jurados de elecciones, hay otro organismo electoral que se llama OMPE. Ellos tienen la lista. Por favor, pídasela.
Y un señor magistrado dijo, nosotros no somos investigadores. ¿No somos investigadores? Ustedes solo llamamos a buscar la verdad. Y para buscar la verdad no tienen que salir del sistema electoral. Reñec y Ompe. Entre paréntesis, un llamado al doctor Corbeto. Así como ha cumplido con pulcritud su misión de publicar los resultados electorales, y eso está dando lugar a lo que luego entraré, a mucha información que está dando lugar a las verificaciones, etc., haría usted muy bien en publicar hoy mismo la totalidad de asistentes, el término exacto es las listas de votantes en cada una de las 80 y tantas mil mesas. Eso es el padrón electoral, pero el padrón electoral tiene además los que no votaron, ¿no? Pero publique usted, ¿por qué? Cuando todos hemos ido a votar, hemos firmado, hemos puesto nuestra huella, se sabe cuántos ciudadanos votaron, está nuestra firma. ¿Estamos pidiendo algo extraordinario? ¿Estamos violando la Constitución? ¿Estamos pidiendo que se inicie un proceso de investigación complicadísimo? No. Reñec verifica las firmas. Ompe exhibe el padrón o la lista de personas que votaron. Dentro del sistema electoral, más pulcritud, más cumplimiento de la ley, más obligación de cada una de las instituciones de dar transparencia, imposible. Nadie se atreve a decir que este pedido no tiene un asidero constitucional y legal, y mucho menos, distinguido señor magistrado, no vuelva a repetir usted que usted no es un investigador. Porque díganme, queridos periodistas, ¿no les sonaría a ustedes una burla, y a los ciudadanos que me están escuchando, que nos dijeran, habiendo sospechas que hay firmas falsas, presente usted su denuncia, vaya al Poder Judicial, que se realice una larga investigación dentro de 3 años, que se realice en el proceso penal las pericias, y dentro de 3 años nos enteramos y votaron ciudadanos cuyas firmas fueron falsas? O participaron en la mesa ciudadanos que... ¿Les parecería a ustedes una respuesta propia de una autoridad electoral que tiene que asegurar la votación en un momento en que hay una disputa y los peruanos nos hemos polarizado y queremos por lo menos muchísimos, y estoy segura que los que estamos defendiendo esta causa solo queremos una cosa? ¿Cuál es la verdad? Queremos conocer toda la verdad. En resumen, pedimos que se agote el esfuerzo de la verificación de las firmas donde corresponde, Reñec y Ompe, poniendo sobre la mesa, e invocamos al doctor Corbeto que, cumpliendo además solicitudes que se le han formulado, publique el padrón. Se publica el padrón, la Reñec verifica las firmas y el jurado dice su palabra. De esa manera, cada institución del sistema electoral cumple su misión constitucional y nos cuentan a los peruanos, con la autoridad que el Estado les ha dado, cuál es la verdad. Finalmente, ¿por qué pedimos esto? Yo sé que muchos señores periodistas nos preguntan, pero ¿cuál es el fraude? Por supuesto, a mí me hace mucha gracia, déjenme decirles, y se lo digo a gente por la que tengo aprecio, si esto hubiera ocurrido en el otro lado de la cancha, es decir, el escándalo sería internacional, esto sería un drama tremendo. Ahora dicen, no, son pequeñas irregularidades, que siempre han ocurrido, en consecuencia, no son pequeñas irregularidades. Y yo voy a reiterar mi posición en relación a este tema con toda firmeza. ¿Por qué pedimos que en 800, en 900 actas se verifique las firmas? Porque es extraño que en un acta haya una firma falsa. Pero si hay una firma falsa, ¿por qué hay una firma falsa? Hay una firma falsa porque esa firma falsa encubre algo que ocurrió en esa mesa y que se plasmó indebidamente en un acta. Eso lo tiene que analizar el Jurado Nacional de Elecciones. He escuchado a gente especializada, dice, no hay fotos que tomen como en las viejas tomas del siglo XIX, las tomas de las mesas, la quema de las urnas, y no lo hay, pues. Es que hoy las cosas son más sofisticadas. Y entonces, hay mucha gente, gracias reconozco que a la valiosa información que la OMPE ha colgado respecto de la votación, hay mucha gente muy especializada, y esto sigue, que está dando señales inequívocas que explican por qué hay firmas falsas y qué encubren esas firmas falsas. Y con el mayor respeto, pero también con la mayor claridad, yo sí creo que en esos casos se ha producido un fraude en mesa que da lugar a lo que la ley manda, es decir, se ha producido un fraude en mesa que ha inclinado la votación a favor de un candidato.
¿Cómo poder demostrarlo esto? El proceso que se llevará ante el jurado lo demostrará, precisamente valiéndonos, por ejemplo, de datos estadísticos, que son datos matemáticos, que son datos incuestionables. Por ejemplo, cuando uno analiza este puñado de mesas de este conjunto de distritos, hay sitios en que la votación ha sido perfecta, pero cuando uno analiza estas en las que precisamente se dice que hay una firma falsa u otras irregularidades, uno advierte que hay lo que se llama una distorsión estadística. En ese colegio la votación ha sido ABC, un promedio, y resulta que en estas mesas hay desde un poquito hasta votaciones muy altas. Se ha incrementado la votación del señor Castillo de una manera estadísticamente improbable. Cuando uno analiza los votos blancos, los votos en blanco, resulta que en esas mesas en primera vuelta 50 personas, no en todas, pero un 25%, 40 personas, 50 personas, 30 personas en primera vuelta votaron en blanco, no votaron por ninguno de los 24 candidatos. Es evidente que en una segunda vuelta la gente toma partido, pero cuando esa reducción va a cero y coincide con que hay una firma falsa y coincide con que hay un aumento desproporcionado de la votación, cualquier juez electoral tiene que decir algo hay que analizar. Y para eso hay que elegir el concurso de personas estadísticas. Esa es la forma moderna hoy día de controlar los fraudes que pueden realizarse selectivamente en esos lugares. Si a eso se le agregan los elementos preparatorios que ustedes, señores periodistas, han hecho públicos, si se recurre a las declaraciones recientes de uno de los actores políticos que da cuenta de manera más bien desenfadada de cómo han actuado con personeros y cuál ha sido la táctica, todo eso configura un comportamiento que debe ser, en aras a la verdad electoral y a asegurar el resultado electoral, analizado. No hacerlo, evadir esa responsabilidad por un equivocado argumento de las 8 de la noche, porque no soy investigador, entonces no le puedo pedir a la otra entidad de mi mismo sistema electoral que me da papeles, es condenar a la ilegitimidad, a la falta de legitimidad al próximo gobierno, nada menos que el gobierno del bicentenario de nuestro país. Yo tengo una profunda convicción, no la voy a ocultar. Yo creo que esto se ha producido y eso ha producido una distorsión en el resultado electoral. Yo estoy entre quienes creo que la señora Fujimori ha ganado en las mesas y que fruto de estas distorsiones se ha tergiversado el resultado electoral. Y sin embargo, esta es mi opinión personal. Ni siquiera mío. ¿Y qué estoy diciendo? Señores autoridades electorales, asegúrenos cuál es el resultado. Trasladamos, como no puede ser de otra manera constitucional y con el máximo respeto a la autoridad electoral, que diga las cosas, pero que no le quite cuerpo, pero que no deje de pedirle información, pero que no deje de hacer el análisis estadístico que corresponde, que analice estas distorsiones. La sociedad civil está muy movilizada. Esos ciudadanos en nombre de quienes estoy hablando hoy día, que se expresan de manera y en cuyo nombre me autoatribuyo el hablar en su nombre, tienen hoy día, por ejemplo, hay esfuerzos privados que ya han colgado todo, toda la estadística, cuadros estadísticos, desviaciones, votos blancos en primera vuelta, toda la información está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la verdad. Y cuando uno defiende la verdad, no tiene nada que ocultar. La gran ventaja de nuestra tesis es que nuestra tesis se basa en la Constitución y en la búsqueda de la verdad. Y eso nos da una enorme autoridad moral. Griten otros, pónganse nerviosos otros, apresúrense otros. Nosotros solo queremos que el Jurado Nacional de Elecciones y sus organismos cumplan su tarea, busquen la verdad y se valgan de instrumentos. Ni un ápice fuera de la Constitución, ni un centímetro más allá de las funciones que le corresponden, pero ni un centímetro menos. De modo que aprecio mucho nerviosismo en muchos camaradas. Cálmense, camaradas, tranquilidad. Hay que buscar la verdad. No hay que apresurarse, ni hay que demorarse. Todo esto puede hacerse en un tiempo relativamente corto, cumpliendo estrictamente el mandato constitucional. Resumo entonces mi punto de vista. Primero, pleno cumplimiento de la Constitución. Ni un centímetro fuera de ella, pero ni un centímetro menos. Segundo, respaldo plenamente las inteligentes y conocedoras, sobre todo,
auténticas, autorizadas opiniones del doctor Óscar Uriola para defender la tesis que el plazo ha vencido, que el plazo no ha vencido, que el plazo se extendió, y agrego el día de hoy el segundo elemento, por acto propio del jurado, no por nuestra opinión, por acto propio del jurado, extendió de manera excepcional y luego dejó sin efecto. ¿Cuándo se publicó? Ayer. De modo que hasta ayer estuvo vigente la extensión, que solo quedó sin efecto ayer. ¿Y esto para qué? Para que los señores magistrados tengan la serenidad y tranquilidad de decir, voy a investigarlo todo. Y para que no esgriman un argumento que no tiene asidero. Tercero, nuestra exigencia, y seguimos el valioso ejemplo de Huancavelica, que pidan la información de la RENIEC y de la OMPE. No tienen que salirse del sistema electoral, no tienen que moverse un ápice de los organismos electorales. No tienen ahí la información. Son parte de un sistema, si bien cada organismo es autónomo, están interrelacionados, hay preceptos en derecho administrativo que obligan a la relación y a la información que es pública, y a eso se sumarán las pericias de parte, y con todo eso tendremos información. Y todos ustedes la tendrán, y todos la veremos. Y finalmente afirmamos que eso es importante porque a la luz de la información que venimos manejando y que expertos, sobre todo estadísticos, revelan, en nuestro concepto se han producido distorsiones en las mesas, se ha producido una reducción extrañísima de los votos blancos, cuando no también en otras mesas, no menos importante, es una disminución significativa también de personas que votaron en un sentido en primera vuelta por Fuerza Popular y que curiosamente, y otros partidos, y que curiosamente en la segunda vuelta o no existen o disminuyeron a números muy significativos. En fin, hay muchos instrumentos. Pero si no me creen, ciudadanos peruanos, todo está publicado. Hay una página web, no la tengo en este momento, porque pueden acceder a todo. Señores periodistas, mírenlo todo. Esta causa de defensa ciudadana que respalda la candidatura de la señora Fujimori y su defensa del voto y de sus personeros, en fin, en la acción legal, se basa en la Constitución y en la verdad. Esa es nuestra fuerza moral y por eso, sin prisa, pero sin pausa, pedimos que se cumplan los mandatos constitucionales, que se realicen las acciones pertinentes y que al final de este proceso la autoridad electoral, sin evadir su responsabilidad, nos diga la verdad. Creo que ese es el mandato de la hora presente. Después eso se puede decir mucho más, pero creo que el mandato de la hora presente es exigir cada uno de los temas a los que me he hecho referencia, y entiendo que hay otras acciones legales y otros puntos de vista de personas no menos representativas que sin duda con más conocimiento que este modesto punto de vista podrán dar más luces en lo que está en juego. Eso es todo lo que está en juego. La verdad electoral y el cumplimiento por parte del jurado de las elecciones de su deber. Pero siendo tan importante, hay que demandarlo con mucha fuerza y hay que pedirle a la ciudadanía que siga pacíficamente expresando su preocupación y movilizándose para que esto se cumpla. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, doctora Lourdes Flores Nano. Para mí ha sido clarísima la exposición, sobre todo el tema del plazo, que como usted bien lo ha señalado, lo zanja claramente el propio Jurado Nacional de Elecciones, cuando emite una resolución para derogar algo que estuvo vigente. Ahora, una derogatoria nunca es retroactiva y además las derogatorias se ejecutan un día después de haber sido publicado, o sea, recién el día de hoy. Ayer, dentro del debate que hubo en el Jurado Nacional de Elecciones, se estuvo solicitando la información de la lista de electores a la OMPE. Sin embargo, varios de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no consideraron importante esta información. Y es por eso que hoy también tengo el gusto de presentar a uno de los más prestigiosos abogados constitucionalistas de nuestro país, para que haga algunas reflexiones y nos sugiera algunas acciones a tomar. Quiero presentarles al doctor Domingo García Belaúnde, que nos acompaña de manera virtual.
Doctor García Belaúnde, lo escuchamos. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado en esta cruzada democrática. En lo que tenemos que hacer es prevalecer el voto, pero no el voto que nos cuentan, sino el voto que realmente se emitió. No voy a extenderme en las consideraciones que se han dicho mis distinguidos colegas, porque lo mío es mucho más modesto, pero bastante importante, pienso yo. Y es lo que podría llamarse la información necesaria para tener un planteo, ¿no? O sea, si yo quiero decir, por ejemplo, que estoy pidiendo ante un juez, por así decirlo, una suma que me debe, es un derecho, el derecho a cobrar que yo tengo, indudablemente no tener un documento que lo acredite, una escritura pública, un reconocimiento de deuda, lo que sea. Y aquí se está haciendo una minuciosa revisión de los votos, de la manera como se han emitido, pero el problema es que solamente se puede hacer eso en la medida en cuanto se tenga la lista de electores de mesa. Porque la OMPE simplemente cree que tenemos que confiar en ella alegremente, ¿no es cierto? Y que esto es como una iglesia en la cual el sumo sacerdote dice la última palabra, pero en la vida democrática no es así. La vida democrática se caracteriza por la transparencia entre otros factores, ¿no? Porque la transparencia implica la honestidad en el proceder. Como dice el viejo dicho, el que no la debe no la teme. Y esta lista de electores de mesa que están en la OMPE, tenemos que confirmarlas, tenemos que precisarlas, y se niegan. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué se niegan si hay una ley de transparencia mediante la cual yo puedo acceder incluso a las actas del Consejo de Ministros, a todos los pagos por favores y servicios personales que han dado las entidades públicas, en especial la PCM, que es regalona, como sabemos todos? Entonces, ante esta violación de un principio elemental de transparencia, que es la base para accionar un derecho de la ciudadanía y de las organizaciones políticas, es que hemos pensado en un proceso constitucional o acción constitucional que es relativamente reciente y que se llama el habeas data. Esta modalidad se creó hace 30 o 40 años en Europa, se hizo una estructura constitucional en la Constitución de Portugal de 1976 y llegó al Brasil en 1988 en la Constitución vigente. Debo decir con mucha satisfacción que ese año viajamos a un evento en Florianópolis, en el Brasil, con mi recordado amigo Carlos Torres y Torres Lara, que en esa época no estaba en ninguna actividad política, y él y yo vimos ahí eso, una nueva figura constitucional para proteger la información. Así como el habeas corpus es un latinajo de origen inglés, en la cual se pide que se traiga al cuerpo, que se exhiba al cuerpo, que se traslade al cuerpo, y que es una acción de defensa de la libertad y sus correlatos. El habeas data es una acción para defender la información a la cual tiene derecho el ciudadano. Eso está consagrado en la actual Constitución del año 93, creo que es una institución novísima y útil, y a su vez el Código Procesal Constitucional, que promulgó el presidente Toledo el año 2004, siendo presidente del Tribunal Constitucional el doctor Javier Álvaro Landini, y en ese acto fue promulgado en el Tribunal Constitucional con la presidencia del señor Toledo, presidente de la República, el doctor Javier Álvaro Landini, y este servidor habló en nombre de la comisión que tuvo a su cargo esa preparación original de este código que está vigente. Todavía hay un proyecto nuevo que son matices más, matices menos, pero que no lo he visto publicado todavía, pero se mantiene lo mismo, ¿no? Y este código procesal en su artículo 61, ¿no?, dice que el habeas data protege, entre otros derechos, el acceso a la información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluido la que obra en expedientes terminados,
dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, etcétera, etcétera. Este es un derecho fundamental, el acceso a la información, que la OMP lo está negando. Entonces, esto va a originar que interpongamos un proceso rápido de habeas data que inclusive tiene una medida cautelar. O sea, si los jueces son garantistas, que esperamos que lo sean, y que no se coludan con otros intereses, esto debe ser muy rápido. ¿Cómo se puede hacer un reclamo si no se tienen las fuentes? Y las fuentes el Estado las niega. Eso es un absurdo. Eso parecería ajeno a todo sistema democrático. Esperemos pues que esto opere y les agradezco haber confiado en mí en este asunto tan técnico, pero que lo hago con mucho gusto, como una colaboración mía para afianzar nuestro sistema electoral y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Belaúnde. Gracias por este apoyo, esta sugerencia, por ayudarnos también a conseguir lo que es un derecho, ¿no? El derecho a tener la información que va a ser muy importante para que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones puedan tomar una mejor decisión. Agradecemos el apoyo del doctor García Belaúnde, un apoyo voluntario que se plasmará en la elaboración de este habeas data. Quiero cederle el uso de la palabra al doctor Virgilio Hurtado, abogado especialista en temas electorales, también para que nos haga un estatus de cómo va hasta ahora todo este proceso. Gracias, Keiko. Gracias, periodistas, por su atención. Se han ingresado, de acuerdo a nuestros registros confirmados con el sistema SIGE, 946 pedidos de nulidad de actas electorales. Todos estos pedidos acompañan la ficha de RENIEC, porque evidentemente lo que se está objetando es que firmas contenidas en el acta no corresponden al puño gráfico que registra la misma firma en RENIEC. En consecuencia, lo que les estamos diciendo es que se trata de firmas falsificadas. Lo que nosotros requerimos a la autoridad electoral es que proceda conforme a las reglas que rigen el sistema electoral y que recurra al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que verifique la autenticidad de las firmas. Hay una confusión en la jurisprudencia sentada por el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros no les estamos pidiendo que ellos sean la instancia que declaren la falsedad. Claro, evidentemente no lo somos, eso corresponde al Poder Judicial. Pero lo que sí corresponde al sistema electoral es que verifiquen la autenticidad de las firmas. Y de ahí con ello se deduce, claro está, porque una falsificación, como bien lo ha dicho la doctora Lourdes Floretano, obedece un propósito, obedece una finalidad, que ha sido evidentemente adulterar la voluntad de muchos ciudadanos que emitieron un voto válido y que por este tipo de situaciones, pues estas actas, a nuestro criterio, no responden a la verdad electoral. De estos 946 expedientes que contienen una pretensión constitucional y válida, hemos sido notificados de 200 resoluciones de improcedencia. Improcedencia por extemporaneidad, principalmente. La extemporaneidad, como ya se ha explicado aquí, es un tema que ya está zanjado. Y es más, los jurados electorales especiales, si quisieran dar prevalencia a los principios constitucionales, no deberían tomar como argumento la improcedencia por extemporaneidad, porque la trascendencia de lo que se está discutiendo es de mayor relevancia constitucional y legal para todos los peruanos. Todos los peruanos tienen el derecho a saber si su voto contó o no, por qué se anuló su voto y si es que esa nulidad obedece a una causal legítima. El Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales tienen todas las herramientas para poder resolver, porque si no utilizaran la capacidad de apercibimiento frente a otros organismos públicos, no serían una justicia jurisdiccional, sino administrativa.
Y eso es lo que está fallando en estos momentos en la resolución de las causas. No se quiere recurrir a la fuente matriz de la voluntad popular, que es la lista de electores o la llamada acta padrón. Y lo pueden pedir, por supuesto. ¿Por qué no lo piden? Porque no han leído el artículo 7 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Y qué dice en este artículo 7? Que tiene un listado de competencias de este organismo constitucional autónomo. Se señala que RENIEC tiene la función y obligación de otorgar a los organismos del sistema electoral la información que le requieran para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, no estamos pidiendo algo que es ilegal. Lo que queremos, señores, es que se llegue a la verdad y que la autoridad que sea proclamada lo sea de manera legítima, con todo el respaldo de la votación popular, debidamente contada. No podemos hablar en estos momentos de proclamación de resultados, porque la propia Ley Orgánica de Elecciones señala que estos se emiten cuando ya se haya agotado todo tipo de discusión ingresada a los órganos electorales a través de los recursos planteados. La defensa técnica de Fuerza Popular está orientada a la defensa del voto. Inclusive coincidimos en muchas cosas con la parte contraria, que también estamos en la misma causa de que se respete la voluntad popular, pero de manera transparente y recurriendo a todos los medios probatorios que un juez electoral puede requerir. No les estamos pidiendo que sustituyan al juez penal, de ninguna manera. Les estamos pidiendo que recurran a los mismos mecanismos que ya existen en la ley, como lo es la verificación de la autenticidad de las firmas. Bien, siguiendo con el curso de los 946 expedientes. Les comentaba que hemos sido notificados con 200 resoluciones de improcedencia por extemporaneidad, que es un tema ya zanjado. Hemos recibido también una cantidad mucho menor de inadmisibilidades. Son decisiones que emiten los jurados electorales especiales cuando falta algún requisito de forma. En todos los recursos presentados hemos ingresado al sistema SIGE el código del voucher de pago, de manera que en realidad esas inadmisibilidades, si los jueces electorales aplicaran un criterio de conciencia, no tendrían razón de ser, porque si estamos en un estado de pandemia, no le puedes cargar al administrado mayores responsabilidades que finalmente van a constituir un escollo en el cauce regular de estas peticiones. Nosotros estamos en la línea de un resultado que se sustente en la transparencia, de un resultado electoral que defiende el voto ciudadano, de un resultado electoral que finalmente responda a la voluntad popular real, no a la voluntad popular formal que se puede deducir en actas cuestionadas, y que el cuestionamiento es evidente a la luz de todo lo que podemos apreciar, porque ustedes saben de que las actas están en el sistema de OMPE y también en redes sociales de personas que inclusive hacen un análisis mucho más profundo de la autenticidad de estas firmas. Nosotros esperamos que la justicia electoral administre justicia. Esa palabra que ha quedado tan vacía en los fallos que estamos viendo en las proyecciones de las votaciones que se emiten. Nosotros le pedimos, exhortamos al Jurado Nacional de Elecciones que actúe con criterio de conciencia y de justicia, y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que proporcione al Jurado Nacional de Elecciones el acta padrón, porque necesitamos, para llegar a esa verdad, que el jurado evalúe primero el medio probatorio que inicialmente presentamos en cada pedido, que es la ficha RENIEC, en donde del mero cotejo al que ustedes mismos pueden hacer y hacer un juicio, se nota que las firmas no corresponden. En segundo término, que evalúen las pericias que se han presentado. En tercer término, que recurran a RENIEC, porque RENIEC sí está en la obligación, si es que el jurado lo requiere, y los jurados electorales especiales, como el de Huancavelica lo ha hecho, están obligados a emitir un informe. Y hacemos esto, señores,
para que se despeje cualquier tipo de duda y se llegue a la verdad electoral. Ese es el verdadero propósito de la defensa que estamos haciendo por el voto ciudadano. Y claro, exhortar también a los jurados electorales especiales que a partir de la publicación de estos acuerdos del Pleno ya no pongan como excusa la extemporaneidad para no resolver el tema de fondo. En eso sí todos estamos de acuerdo que se debe actuar con celeridad procesal para que tengamos resultados, ¿no?, con justicia y lo más pronto posible. Gracias. Gracias, doctor Virgilio Hurtado. Voy a cederle el uso de la palabra a nuestro secretario general, Lucho Galarreta, para que nos informe de gestiones y acciones que estamos tomando. Muchas gracias, Keiko. Muy buenos días a todos. Gracias también a los abogados que nos apoyan. Lo que tenemos aquí al frente son los expedientes que estamos presentando, además como organización política, tanto a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, a Idea Democrática, que es la iniciativa democrática de España y las Américas de los expresidentes, como el caso del presidente Pastrana, como el caso del presidente Aznar, todos ellos tienen esta organización, a la Defensoría del Pueblo, quien ya le hemos pedido también alguna información. Sé que he hecho una manifestación un poco llamando a, digamos, a la calma, pero no en el tema de fondo aún sobre los hechos que estamos presentando, y también a la Unión Europea. Tuve la oportunidad de conversar con algunos embajadores, simplemente porque querían ellos tener obviamente información y nosotros queríamos dársela, y sorprendentemente muchos de ellos, como es lógico, estas cosas no pasan pues en sus países. Esto pasa solamente en los países bolivarianos, ¿no? Esto pasó en Nicaragua, esto pasó en Venezuela, esto pasó en Bolivia, exactamente estas situaciones. Y entonces ellos sorprendidos, una de las cosas que nos preguntaban, justamente lo que felizmente ya se zanjó, ¿no? A ellos les parecía increíble que estemos debatiendo el tema de los horarios, embajadores europeos, debatiendo el tema de los horarios cuando el tema de fondo es la justicia electoral, ¿no? Me decían, pero eso no puede ser. Bueno, sí puede ser en el Perú, desgraciadamente. Felizmente ese tema está zanjado, como bien lo ha explicado la doctora Lourdes Flores y los demás abogados. Pero también nos preguntaban de estos casos cuánto más se sabe. Y entonces estamos aprovechando de enviarles, para que lo tenga claro la opinión pública, evidencias sobre firmas falsas, ¿no? Porque acá se ha debatido bastante sobre firmas falsas. Ya quedó claro que el órgano electoral podría tranquilamente pedirle a la RENIEC que ellos puedan hacer ese trabajo, pero lo más importante es que hay que considerar en la doctrina cualquier acto administrativo con el Estado, cualquier acto administrativo con el Estado, por más pequeño que sea, si la identidad de quien firma ese documento, quien solicita ese acto administrativo, no está clara, no está en duda, no es correcta, ese acto es nulo. No nos preocupa que ese acto administrativo con una firma falsa, que es el más importante, que es un acta, que es parte de un procedimiento, no se verifique, ¿no? Entonces aquí la comunidad internacional le estamos enviando toda esta documentación, el caso de firmas falsas, el caso, por ejemplo, de sumas indebidas, estos famosos casos que ustedes también los hemos mostrado aquí, seguirán saliendo seguro durante cada día, porque cada día nos llega más información de los jóvenes que están a cada rato permanentemente buscando estos famosos votos que nunca los usaron, pero aparecen como votos en blanco para distorsionar el total y anular nuestro voto. Toda esta información, incluida el caso, por ejemplo, de manipulación, donde hay actas donde Keiko Fujimori en la primera vuelta y otros grupos que ya se ha dicho bastante, tienen votos y en la segunda estadísticamente es improbable que tengan 0 y el otro señor llegue casi al 90% de los votos. Bueno, todo eso que mucha gente de la comunidad internacional se preocupaba, se lo estamos poniendo aquí para que conozcan, porque hay un principio más allá del resultado de que nuestros abogados, que están haciéndolo de manera absolutamente voluntaria, más allá de nuestros personeros obviamente del partido, que están sumándose a una causa democrática, como lo ha dicho el doctor Domingo García Belaunde. Esto no es un tema de Fuerza Popular ni Keiko Fujimori. Y nosotros todos están insistiendo en la necesidad que, más allá del resultado, que es el resultado que lo tendrá que decir el órgano electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, lo dijimos en un comienzo, vamos a seguir, porque queremos que la gente sepa la verdad, que conozca qué ha pasado en el Perú en este proceso electoral. Porque claro, si mañana salen más denuncias, creo que ya hay un drive, como dicen, un link para poder verlas. Supuestamente ya quedó claro el plazo, felizmente, pero hoy día sí está clarísimo que ya el plazo no existe. ¿Y qué pasa con las nuevas denuncias que aparezcan? Vamos a informarla a la comunidad internacional. Entonces,
aquí vamos a enviar esto, por ejemplo, la misión de Estados Americanos. Ellos han dado un informe preliminar donde ellos señalan que, y lo hemos conversado con la prensa internacional, que ellos ven un proceso electoral, digamos, normal, claro, porque ellos ven un proceso electoral en la medida que hacen un muestreo de actas, y el fraude de Perú Libre está en la mesa, en las actas. Por eso cuando podamos ver, o cuando ellos puedan ver esta documentación que se le van a informar, van a tener un mejor análisis, porque claro, ellos no saben, me refiero a la comunidad internacional, que hemos encontrado parientes en una misma mesa que está prohibido y por tanto esa acta debería ser nula. Ellos no saben, y no tienen por qué saberlo, que los de Perú Libre han madrugado en las zonas donde no ha llegado ningún personero porque no quieren ir a esas zonas, están preocupados, o se han multiplicado las mesas por la pandemia y ha suplantado gente. Entonces todo eso es importante que la comunidad internacional lo tenga, y vamos a dárselas a estas 4 instituciones y a otras instituciones en la medida que sigan llegando más denuncias, para que estén informados indistintamente del conteo que vienen realizando o de las acciones legales que se vienen realizando de manera interna en los órganos electorales. Muy bien, gracias Lucho. Ahora quiero cederle el micrófono al doctor Miki Torres para que nos haga un resumen de todo este análisis que se ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores periodistas. El día de hoy, en efecto, tenemos varias buenas noticias. Pero creo que la más importante de todas, la mejor noticia que pueden tener todos aquellos que estamos defendiendo la democracia, es que la discusión respecto a la admisión de las solicitudes de nulidades presentadas hasta el viernes 11 de junio ha quedado completamente zanjada. La derogatoria confirma la vigencia de esa ampliación. Amigos periodistas, no se puede derogar lo que no existe. Ha quedado confirmado entonces con su derogatoria. Pero también ha quedado confirmado con la publicación de ambas resoluciones. Esto es una excelente noticia, porque finalmente vamos a dejar de lado esta excusa del plazo para poder entrar en el fondo de la materia. Segundo punto, en los casos de firmas falsas, hoy día, gracias a la participación de la doctora Lourdes Flores Nano, ha quedado claramente establecido que dilucidar la verdad es muy sencillo. RENIEC puede y debe verificar las firmas. Se están presentando pericias de parte. Se están presentando fichas de RENIEC. Y tal como lo ha señalado la doctora Lourdes Flores Nano, incluso un juzgado especial electoral está dando ejemplo de cómo deberían comportarse todos los juzgados en el Perú, solicitando a la RENIEC que le remita la información correspondiente. Tercero, los casos donde ha habido errores al consignar la suma total de votos requieren evidentemente la lista de los electores usada el día de las votaciones, esa en la cual ponemos el dedo y la firma. ¿Hemos requerido esa información? Sí. ¿Nos han contestado? No. Y en el escándalo total se ha escuchado el día de ayer a algunos vocales del Jurado Nacional de Elecciones señalar que eso sería imposible, que sería dificilísimo requerir a la OMPE que les remita el listado de electores. Ante ello, dos acciones. Primero, habeas data, tal como lo ha señalado el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Vamos a requerir, vía constitucional, que se entregue a la población ese padrón, ese listado electoral. Pero también es importante hacer la precisión de una información que acaba de llegar hace un minuto a nuestras oficinas.
En el Jurado Nacional de Elecciones decían ayer que sería imposible pedirle a la OMPE que entregue el listado de electores. Dificilísimo, que nos demoraríamos cantidad de días. Bueno, señores, acaban de informarnos que el Jurado Especial Electoral de Huancavelica solicitó a la OMPE que entregara el listado. Le ha pedido a la OMPE que entregue el listado utilizado en las elecciones. En menos de 48 horas. Reitero, en menos de 48 horas. La OMPE se lo ha remitido al Jurado Especial Electoral. Dificilísimo, imposible. Creo que hoy día queda demostrado que eso no es así. Menos de 48 horas es lo que se necesita para saber la verdad de estas elecciones. El día de hoy también queda claro que hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y que a su vez representan más de 250.000 votos. Creo que es irresponsable que un candidato se autoproclame ganador cuando hay más de 250.000 votos en cuestión. Finalmente nos ha informado el secretario general que ya toda esta documentación no solamente queda acá, no solamente queda ante el juzgado, sino que se presenta ante la OEA, se presenta ante organismos internacionales y también ante la Defensoría del Pueblo, quienes muchos peruanos exigimos que salga en protección de los derechos ciudadanos, del derecho a elegir y el derecho a tener elecciones limpias y transparentes. Finalmente, precisarles que seguimos recibiendo denuncias, porque esto no se ha detenido, esto no terminó el viernes 11, no, señores, seguimos recibiendo las denuncias de todas las irregularidades que han habido en mesa. E igualmente nos vamos a presentar, porque estamos convencidos que la autoridad, de oficio, por obligación de la propia Constitución, tiene el deber de asegurar resultados transparentes, fidedignos a la voluntad popular. Gracias, Miki. Señores periodistas, queridos amigos de todo el Perú, lo que nosotros buscamos, como lo dije al comienzo, es saber la verdad. Y ese es el llamado que hacemos respetuosamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ya no pueden utilizar la excusa del tiempo. No. Ustedes mismos ampliaron el plazo. Luego lo han derogado recién hoy. ¿Tienen la información disponible? Sí. Ya algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre. Tenemos el derecho de saber la verdad. Y que ustedes, señores miembros del jurado, tomen una decisión a conciencia, pero con la información necesaria para impartir justicia electoral. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos todos los peruanos. Ratifico mi compromiso de ser respetuosa del resultado final, de respetar, como lo hemos venido haciendo durante décadas y años, a los órganos electorales. Pero es fundamental que toda esta información se conozca, que los ciudadanos vean cómo se está tomando la decisión. No se puede tomar la decisión evitando la información, no. Se toma la decisión en base a lo que se tiene, a la información de RENIEC, a la información de la lista de la OMPE, en base a las pericias que se están presentando.
A todos los ciudadanos les pedimos que se mantengan, sí, con ilusión, con esperanza, con fe en nuestro país y en nuestro futuro. Y confiamos en que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones van a cumplir con su deber.